CINVESTAP, el Instituto Politécnico Nacional. Estamos con el doctor Saúl Villa Treviño. Él es investigador emérito y se dedica completamente al cáncer de hígado. Así es. Pues doctor, primeramente un enorme agradecimiento de corazón por esta oportunidad que nos da de saber qué hace usted, de conocer su trabajo. Tenemos extraordinarios comentarios de la gente que lo conoce y pues nos gustaría que nos ayude, por mi ignorancia, a guiar la plática de manera adecuada. Entonces, ¿cómo empieza esta investigación? ¿Cómo nos gusta romper mitos, paradigmas y demás sobre células madre curando el cáncer, que salen en algunos medios de comunicación o algunas personas que se dedican a eso? Y que podría ser cierto, ¿eh? Y que podría ser cierto, pero aún no lo es. Así. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo empezamos, doctor? No, bueno, yo creo que el cáncer es una enfermedad que tiene dos características muy importantes desde el punto de vista de su estudio. Uno, que es un padecimiento que ahora está siendo la segunda causa de muerte en el mundo. Ya rebasó a los problemas cardiovasculares que antes eran la segunda causa de muerte. Y desde el punto de vista, yo creo que es un padecimiento, esto que es enorme. De los que estamos aquí, 1 de cada 3 vamos a morir de cáncer, ¿eh? 1 de cada 3, ¿no? Más o menos, si no es que más, ¿no? Ok, sí. Okay. Y eso lo hace, realmente justifica su estudio, ¿no? Y desde el punto de vista de la biología, yo creo que otra cosa que es muy, muy, muy importante es que nosotros aprendemos más de la enfermedad que del estudio del individuo sano. Y todo lo que se tiene ahorita en genética, lo que ocurrió en las últimas 3 décadas, fue resultado del estudio del cáncer. Por ejemplo, nada más voy a poner un ejemplo, no lo voy a llenar de tecnicismos, porque me imagino que esto es una plática de café para que sea abierta al público en general, ¿no? Aunque si quieren manejar algún tecnicismo, nos educa, doctor. No, y ya le pregunto yo, tolerancia cero del audio, porfa, ¿no? Ok, va. Le ponía como ejemplo, hay un tumor en el ojo, y ese tumor es un tumor que tiene una característica genética. Y este tumor está dado por una alteración en uno de los genes. Y se supo exactamente qué gen y qué proteína era la que estaba causando ese padecimiento, y sin embargo no se sabía qué hacía ese gen. Hasta mucho después que se descubrió que era ese gen que estaba involucrado en la formación de este tumor del ojo, se empezó a estudiar y se vio que es un gen que da lugar a una enzima crítica en el ciclo celular, de cómo entra la célula a dividirse y a replicarse. Y como tenemos miles, ¿no? Las últimas 3 décadas realmente han sido de estudios muy intensos en genética, y todos a través, o la inmensa mayoría, a través del estudio de cáncer. Y entonces esas son las dos vertientes muy importantes. Es un padecimiento que se justifica, que se estudie porque es extraordinario, es un problema mundial, ¿no? Y el otro es que realmente aprendemos mucho de la célula tumoral, de cómo se comporta la célula normal. Ahora, cuando uno dice cáncer, la gente piensa que es una sola enfermedad. Y yo creo que esta es una de las cosas que hay que tener muy, muy, muy claras. El cáncer son más de 100 enfermedades diferentes. Okay. Cada cáncer tiene una característica especial. Yo relato una anécdota de uno de mis compañeros, ¿no? Llegó y me dice, fíjate que me acaban de diagnosticar cáncer. Ay, le digo, a ver, siéntate, platícame, ¿no? Y le digo, ¿de dónde? ¿Cuál fue? ¿Qué tipo de cáncer? Me dice, de cuero cabelludo. Le digo, a ver, ¿y qué diagnóstico te dieron? Carcinoma vasocelular. Y ya nomás me sonreí y le dije,
no te preocupes, ya estás curado, ¿no? Este es un caso de cáncer que solamente con la excisión se cura, o con radiación, y ya, y nunca invade muy lentamente y rarísimas veces metastatiza. Metastatizar es irse a distancia de donde se origina. Y así como este, hay muchos casos. Cada cáncer tiene una característica especial. Por ejemplo, hay otro que yo creo que la gente lo conoce muy bien, que es el melanoma. Estos, Sí, muy conocido. Pero no entendemos qué es, ¿no? Bueno, ese es un tumor que sale de los melanocitos, que son los que nos dan color. Y tiene una característica muy importante el melanocito, y es que tiene movilidad. Y esa movilidad, de alguna manera, la hereda a los tumores, porque este es un tumor que se desplaza inmediatamente. Siendo muy pequeñito, invade y metastatiza y puede llenar el cuerpo de tumor. Esta es la contraparte del que mencionaba. El más agresivo. Es muy, muy, muy agresivo. Y luego va a depender mucho de los sitios de localización del tumor. El cáncer de piel ya casi ni se considera en las estadísticas, porque el mismo paciente lo diagnostica, va a ver al dermatólogo y en etapas muy tempranas quita el cáncer y ese individuo está curado. No todos los cánceres son mortales, ¿no? Y va a depender mucho de lo que mencionaba hace un momento, de la ubicación. Para ponerle un ejemplo, una duda antes, para darnos una breve idea. ¿Cómo inicia el cáncer? ¿Por qué se enferma la célula? Bueno, ahí sí. Esta es una de las cosas que yo creo que la gente piensa que todo es una enfermedad que se hereda. Y no es así. El 85% de los tumores que el ser humano tiene provienen de factores del medio ambiente que los rodea. Así de fuerte. Pero eso sí es fuerte, porque entonces, conociéndolo y evitándolo, prácticamente estamos diciendo que disminuye un 85% del cáncer. Así es. Yo creo que si supiéramos cuáles son los agentes que producen el cáncer, que ahí hay un problema muy serio, tendríamos la capacidad de evitarlos. Y esto se vio en unos trabajos muy lindos que los ingleses empezaron. Ellos empezaron a ver incidencias, patrones de incidencias de cáncer en ciertas poblaciones. Por ejemplo, Japón, que tenía una incidencia muy alta de cáncer de estómago y una incidencia muy baja de cáncer de colon. Y entonces se les ocurrió estudiar a los japoneses emigrantes a Estados Unidos que ya llevaban varias generaciones y cuál era su patrón de incidencia de cáncer. Y resultó que cambiaba y que ya no tenían tanto cáncer de estómago, pero ahora empezaban a tener cáncer de colon. Igual que la gente de Estados Unidos. Y entonces dijeron, bueno, no es genético, no es que sean japoneses, porque los japoneses de Japón tenían un tipo de incidencia y los japoneses en Estados Unidos cambiaron. Entonces es algo que los rodea. No, y tan fuerte es así que sí conocemos de algunas causas. Por ejemplo, el cigarrillo. El cáncer de pulmón, y no solamente de pulmón, tiene efectos sobre cáncer de vejiga, hasta sobre cáncer de cuello uterino en las mujeres. Tiene efectos el cigarrillo. Y si dejáramos de fumar, se acabaría el 25% de todos los tumores, así de fuerte. Wow. Por eso es que es muy importante todas estas campañas para... Yo creo que la mejor medicina que podemos tener es la medicina preventiva. Totalmente. Totalmente. Por eso su plática, al menos para nosotros, es de vital importancia, tan importante su trabajo, porque simplemente esto que nos está diciendo, la gente que nos ve, que nos escucha, pues que se entere de cómo esta prevención se puede dar. ¿Para qué caso tiene fumar? 25% del cáncer
desaparecería solo por el cigarrillo, es impresionante. Sí, y eso es, de veras que realmente debemos hacer mucho énfasis en eso, ¿no? De que, que deje la gente de fumar. El alcohol tiene que ver también. El alcohol también. El alcohol, sí. Y sobre todo en el cáncer de hígado, ¿no? El alcohol puede producir cirrosis hepática y casi siempre, bueno, no casi siempre, el riesgo de los sujetos que tienen cáncer de hígado, de los que tienen cirrosis, perdón, los sujetos, el riesgo de tener cáncer de hígado en los sujetos que tienen cirrosis es muy alto. Y entonces es muy importante que aquellos que tienen cirrosis, y no nada más puede ser por alcohol, puede ser posthepatitis. Una hepatitis crónica puede desencadenar una cirrosis. Y independientemente del tipo que generó la cirrosis, el hecho de tenerla es el hecho de que tenga un riesgo muy alto. Pero me perdí la pregunta. Inicialmente usted me preguntaba de cómo se enferma la célula, ¿no? Y quiero regresar para contestar su pregunta. Precisamente con todas estas sustancias, hay sustancias que producen alteraciones genéticas. Tal vez quede más claro si le menciono el modelo con el que nosotros trabajamos. En el modelo que nosotros trabajamos, que es de cáncer de hígado, nosotros le damos al animal una sustancia carcinogénica que no es muy conocida, es la dietilnitrosamina, pero tiene la capacidad de esta molécula, per se no le va a producir nada al sujeto. Lo que sucede es que en el hígado de ese sujeto que toma la dietilnitrosamina se metaboliza, se cambia y entonces se forman los carcinógenos. Como si se cortara la molécula. Sí, y los pedazos son los que ahora... la célula tiene toda una herramienta para descomponer todas las moléculas que entran para utilizarlas para beneficio propio, ¿no? Pero en algunos casos, al hacer esto, se generan sustancias que son muy nocivas. Y ese es el caso de esta sustancia de que estoy hablando, de que usamos como carcinógeno. Pero al descomponerse esta sustancia, causa dos cosas que son muy importantes. Un estrés oxidativo muy intenso y además esta molécula es muy activa y interacciona covalentemente con la molécula donde está la información genética, con el DNA. Y entonces, de esta manera es que altera al DNA. No pasaría nada si esa célula no se dividiera, porque aunque está con un chipote ahí que no le corresponde, lo que tiene de información más o menos lo maneja. En el momento que esa célula se divide, la molécula del DNA es una molécula doble y que tiene complementariedad. Cada pedacito de esta molécula se complementa con otra de su cadena complementaria. Y cuando se va a dividir la célula, se separan esas y se forman las cadenas hijas que tienen que ser estrictamente complementarias. Y esto lo da la distribución iónica que tiene la molécula, las características químicas. Pero cuando yo le pongo un chipote, cuando interacciona mi molécula carcinogénica con estos pedazos, con estos pedacitos del DNA, los normales, le altero su capacidad electrónica y ahora la célula hija ya no tiene el pedazo complementario adecuado, sino entra otro de los 4 que tiene, entra otro y altera ya esa parte. Y eso es lo que produce una alteración genética, una mutación. Muta ese pedacito. Y estas mutaciones... Eso es a nivel de la espiral de ADN. Esto es a nivel del DNA. O de ADN, si propiamente lo decimos en español, ¿no? Sí. Pero la jerga que manejamos, que es tanto en inglés que es DNA, ¿no? Claro. Ahora, no necesariamente esta célula que tiene una mutación se va a transformar.
necesita tener mutaciones en ciertos sitios específicos que realmente sean los que generen las proteínas que sean anormales y que estas son las que manden señales equivocadas. Y es el cúmulo de estas mutaciones lo que va a hacer que esa célula se convierta en una célula que se ha sido transformada. ¿Y qué es esto de transformación? La célula está regulada, es una maravilla, ¿no? Tiene regulación externa que le dice cuándo deje de crecer, cuándo crezca, o cuándo se comprometa a diferenciarse, o cuándo deba morir. Porque todas nuestras células se sacrifican por el equilibrio de todos los tejidos, ¿no? Todas nuestras células, en el momento que una célula se compromete a ser una célula de piel, esa célula ya tiene su vida determinada, crece, se va descamando y muere. Y esto es una cosa que está muy, muy controlada. Bueno, esa es una de las características más importantes que pierde la célula transformada. Ya no entiende de las señales de cuándo se debe morir. Y se queda viva. Y se queda viva. Y se queda viva más del tiempo que debería. Ahora, también esa célula ya no entiende las señales de cuándo debe quedarse sin dividir o cuándo dividirse. Y entonces se vuelve loca y se vuelve, no tiene ninguna limitación para dividirse y tiene una división permanente. Como una especie de célula inmortal. Es una célula inmortal, así le llamamos nosotros cuando cuando inmortalizamos una célula, la podemos cultivar, le llamamos así una célula inmortal porque se divide indefinidamente. Y eso hace el tumor. Esa es una de sus características. La otra es que puede invadir. En los tejidos, cada tejido tiene su lugar, cada célula tiene su lugar y no se mueve de su lugar. Es cuando se compromete a diferenciarse si va a ser un epitelio, si va a ser un órgano, si va a ser hígado, riñón, etc. Una pregunta, ¿estas antes de comprometerse, de definirse, son protocélulas? Esas son las células troncales, son las células madre. En los epitelios, por ejemplo, en la parte basal del epitelio hay una célula que es la única que se está reproduciendo. Y esa célula tiene dos características. Cuando se divide, genera una célula que se compromete y genera una célula para que permanezca en el sitio para poder estar dando células que se comprometen. Como una célula neutral. Una célula neutral, esas son las células troncales, ¿no? Y de esta manera hay un equilibrio bellísimo en todos los tejidos, ¿no? Y esta es otra de las características, decíamos, la división. La otra, que ahora pueden invadirse, pueden mover. Y entran a los vasos y metastatizan. Wow. Además, dentro de estas células se adquiere algo que es muy importante, que se genera un efecto de estrés oxidativo permanente, pero muy equilibrado. Esas están en más estrés que las células normales, pero esto es lo que de alguna manera hace que sean muy activas. Y esta es la manera, a este primer paso, nosotros le llamamos la iniciación de la célula tumoral. Pero luego viene otro fenómeno, que esto está muy bien estudiado por los modelos de carcinogénesis, que es la promoción. ¿Y qué es eso de la promoción? La célula iniciada puede estar ahí y puede estar por mucho tiempo. De hecho, un ejemplo muy importante es lo que ocurre, y seguramente muchas mujeres lo saben, cuando hacen el Papá Nicolau y es positivo, o sea que el cuello uterino puede estar alterado y puede tener una lesión ahí. Hay lesiones que se quedan nada más en el cuello, que ya son cancerosas, pero que se quedan ahí y no avanzan. Es a lo que le llaman in situ. In situ, exactamente. No todos los carcinomas in situ progresan a ser invasivos. Y se necesitan ciertas características del medio microambiente del tumor para que estas células empiecen a replicarse e invadir y a irse a otro lado, ¿no? Y eso, hay factores de promoción.
Y uno de los factores de promoción muy importantes es el estrés oxidativo. Ahí me cabe una pregunta. Entendemos en nuestra ignorancia que el estrés es cuando yo me pongo nervioso porque voy a llegar tarde y me estreso. Pero sí. aquí estamos hablando a nivel celular. Sí, de un estrés oxidativo. Oxidativo. ¿Qué es eso? El estrés, el comportamiento del oxígeno es vital para la célula, ¿no? Y tiene moléculas que se usan dentro del metabolismo de manera equilibrada, que son iones de oxígeno que son muy agresivos, pero que están muy modulados dentro del metabolismo de la célula. Cuando se excede este tipo de situación, cuando muchas moléculas que son muy oxidantes sobrepasan a la capacidad de la célula de tener en equilibrio esto, entonces es cuando tenemos un estrés oxidativo y la célula trata de equilibrar eso. Pero esa célula adquiere otras características metabólicas y una de las características en el caso de las células transformadas es que las promueve y les hace crecer más rápido, y este es lo que es la parte de promoción. Ok, buscando defenderse. Y buscando defenderse y no, digo, buscando, lo que pasa es que ya la célula ahí la célula tumoral actúa autónomamente, ya no está restringida a todas las reglas del tejido que la hacen que se quede permanentemente donde debe estar y que se muera cuando se debe morir. Eso es porque se le descompuso la genética. Y eso es porque se le descompuso. Sí, los sitios de donde recibe las señales están alterados, ya no entiende los sitios de regulación, que le digan muérete, ya no los entiende y ya no se muere. Bueno, entonces, estas características hacen a la célula muy, muy activa y muy agresiva. Y luego viene el tercer periodo, que es el de la progresión. Esto es una bola de nieve, las células empiezan a crecer. Y una cosa que es muy importante y que se está estudiando mucho, antes se pensaba que la célula que tenía alterada su regulación y sus cambios genéticos era la importante y era la única que tenía que ver con el cáncer. No, ahora sabemos que en la masa tumoral hay células, bueno, no tumorales, pero que están participando del desarrollo del tumor. Un dato para que quede claro. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en jóvenes como nosotros, ¿no? Después de 65 años, yo creo que es el tumor más frecuente en el hombre, ¿no? 65. Sí. Ahora, en los tumores de páncreas hay varias células. Hay tejido fibroso que anida a las células tumorales. Y luego las células tumorales tienen factores que mandan hacia la médula ósea, y hay células de la médula ósea que vienen y se reclutan alrededor del tumor. Y esas células que se reclutan alrededor del tumor son activadas por los fibroblastos del tejido fibroso, y ahora esas células que fueron reclutadas de la médula producen factores de crecimiento que hacen que las células tumorales crezcan más. Y es todo un sitio de retroalimentación. Entonces, eso nos pone en un compromiso muy grande, porque ya no es solamente dirigir nuestra terapia a las células tumorales, ahora tenemos que dirigir nuestra terapia a las células que ayudan primero a las células, los factores que jalan células de otros sitios, y las células que ayudan a estas para que activen a las células tumorales. Se promueve todo. Esto del microambiente es extraordinario, es una cosa que se ha empezado a conocer ahora. Me sonó a la sociedad. Es una a sociedad. A los políticos y a los delincuentes. Bueno, tal vez sea muy apropiado el símil. Como que no entienden dónde deben quedarse, ni entienden cómo deben definirse, diferenciarse.
Y he dejado otra cosa que es muy importante y que es el sistema inmunológico. Y aquí ¿El es sistema qué? inmunológico. Ah, sí. Y aquí es donde está, a ver, desde mi punto de vista, así, y es una idea muy personal, yo creo que hay dos avenidas grandes, todavía apenas en sus principios, y que pueden ser muy importantes en el tratamiento del cáncer. Una de ellas es la inmunología, los tratamientos inmunológicos. Se sabe que hay ciertas células, los linfocitos reguladores, que son los que, dependiendo de los antígenos que se unan a ellos, van a atacar a las células tumorales y las matan. Pero ocurre que estos linfocitos, aparte de tener sitios activadores, tienen también sitios inhibidores, que en lugar de matar a las células, generan un ambiente de tolerancia para que crezcan. Y que esta es la inmunosupresión, que por eso crecen los tumores, porque el sistema inmunológico no funciona adecuadamente. Bueno, ahora a ese nivel, esas proteínas que expresa el linfocito para poder asociarse con la célula tumoral están siendo estudiados, y parece ser que inhibiendo ciertos tipos de estos hay resultados muy halagadores en relación a esto, pero todavía está en sus principios. Y yo creo que más y más conocemos los problemas que hay alrededor de la inmunología. A ver, con todo este cuadro, nos queda qué podemos hacer nosotros para atacar a la célula tumoral. Yo creo que todavía nos cuesta mucho trabajo entenderlo, y parece ser que en el sentido en que todos los tumores son diferentes, que tenemos que hacerlo de manera independiente e individual en cada caso. No todos se comportan de la misma manera. Y tenemos la posibilidad ahora de tener estudios de expresión genética. Y entonces, en un caso de tumor, podemos saber más o menos qué genes se están expresando, y estos qué genes, qué proteínas van a estar produciendo, que posiblemente estén interviniendo en la progresión del tumor. Entonces, lo que se ha hecho es que se hacen anticuerpos contra esas proteínas para cancelarlas. Okay. Y los resultados no son muy halagadores, pero parcialmente se ven resultados. Y muchas veces hay efectos muy tóxicos, que sí, se cancela esa proteína, pero como la célula es una maravilla y todo está interregulado, tenemos cerca de 30,000 genes. Pero si nosotros afectamos una vía de proteínas que están en cierta función, la célula es redundante y complementa eso por otro lado, y eso, aunque ataque uno eso, le viene como si nada, ¿no? Entonces, la idea que se tiene es que tiene que ser una terapia, en primer lugar, múltiple, porque atacar un solo punto no es factible. Y tenemos que poder atacar a esta parte del sistema inmunológico, tenemos que poder atacar a estas células tumorales que están expresando ciertas proteínas. Necesitamos atacar ahora a estas células que están colaborando en el microambiente para promover a estas células, y en eso estamos, ¿no? En encontrar la manera del ajedrez de ver cómo le hacemos para ganarle la partida a la célula tumoral. Okay. Ahora muchos dicen, bueno, no, es que estamos en pañales. Claro que no estamos en pañales, ¿no? Hemos aprendido muchísimo. ¿Que nos falta por aprender mucho? Sí. Yo creo que una de las cosas que es muy importante, y eso es a lo que nos dedicamos, es ver el mecanismo por el medio del cual estas células se inician, estas células se promueven, estas células progresan,
para entender el fenómeno. Y una vez que entienda uno el fenómeno, puede uno proponer cosas interesantes de cómo detener el crecimiento, ¿no? ¿Qué debemos entender? Porque en el diálogo social cotidiano se escucha mucho radicales libres, antioxidantes, radicales libres y antioxidantes, y que el radical libre, la molécula, los radicales libres son las que entra a la célula o adentro de la célula, perfora y daña el ADN. Bueno, habitualmente esos radicales libres yo creo que son parte del metabolismo de las... Por ejemplo, en el caso de mi carcinógeno que yo uso, eso es lo que sucede. Al metabolizar la célula, al procesar esa molécula, se generan radicales libres de esa molécula. Esos radicales libres tienen una capacidad química extraordinaria y van y pueden unirse a las moléculas covalentemente y alterarlas. Ahora, al mismo tiempo, esas moléculas, tenemos un sistema antioxidante extraordinario. Hay una molécula que es el glutatión, y esta glutatión, que está en concentraciones muy altas, y es el antioxidante por excelencia, el que maneja en primera instancia cualquier alteración. Pero aparte de eso, tenemos enzimas que manejan los radicales libres, la superóxido dismutasa y otras, ¿no? Entonces, sí tenemos una manera muy importante de... A ver, yo me pongo a pensar, cuando las células empezaron a generarse, las condiciones de estrés oxidativo deben haber sido extraordinarias, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los mecanismos que se generaron y que han sido perfeccionados por ya 4.000 millones de años. Más o menos. Más o menos. No sabemos si en la mañana o en la tarde empezó. Pero por ahí va, ¿no? Y entonces yo siento que hay hipótesis muy interesantes del estrés oxidativo. Se dice que el envejecimiento está relacionado con el estrés, y esa es la hipótesis, ¿no? Que entre más estrés, eso es lo que daña las células y las va acabando, etcétera, ¿no? Y esto es muy atractiva porque hay ¿Sí hablaríamos de estrés emocional? ¿Psicológico? No, yo siento que el estrés emocional... siento que tiene que ver, pero que está muy poco estudiada cuál es la conexión entre el estrés emocional. Sí se sabe, y creo que se está avanzando más en eso, que el sistema inmunológico se deprime cuando estamos muy estresados emocionalmente. Y esto es muy importante, ¿no? Y usted lo ve entre sus compañeros, tienen una gran presión y empiezan con catarros o con colitis o con esto, con lo otro. Y es precisamente que el sistema inmunológico se deprime. Claro que está que la depresión más grande del estrés, el ejemplo es el VIH, ¿no? Sí, claro. Sí. Que esa es una depresión del sistema inmunológico. ¿Ya? Total, ¿no? Y entonces sí, todas las infecciones son posibles, pero no creo que entendamos mucho todavía la relación que hay del estrés emocional con el comportamiento de otros metabolismos en el ser humano, ¿no? Y entonces, volviendo al estrés oxidativo y la hipótesis de la vejez, esto es lo que nos va avejentando. Pues es una de las hipótesis, ¿no? Porque precisamente ese estrés oxidativo produce radicales libres que van a oxidar ciertas partes de la molécula. Y se van a hacer estos chipotes que le mencionaba yo del DNA, y que se van a introducir mutaciones en ese DNA, y ese DNA va a estar sobremutado, ¿no? Y va a haber sitios del DNA que estén totalmente alterados, y que esas alteraciones repercutan en problemas ya de menos circulares. Sí, todas las enfermedades crónicas se les atribuye el Alzheimer, las cosas de hipertensión, arteriosclerosis. Está involucrado el estrés oxidativo, ¿no? Okay. Ahora, entonces los radicales libres, por ejemplo, buscando algún modo de apoyarnos, que hasta la fecha creo que son infructuosos, pero a lo mejor preguntándole a usted,
estos jugos antioxidantes y que el omega 369. Esta es otra de las cosas que yo dejé ahorita a un lado. La otra vía muy importante De las dos carreteras. de las dos carreteras es lo que llamamos nosotros la quimioprevención, Quimioprevención. que es el uso de sustancias para prevenir o revertir, y dentro de los cuales están todos estos polifenoles, todas las omega 3, etcétera. Sin embargo, creo que es muy temprano para que, digamos, a ver, váyanse a Costco y cómprense todos los omega 3 y la quercetina y la genisteína y todas esas compuestos que son polifenoles y que se ha demostrado que detienen el estrés oxidativo. No, yo creo que no. Y yo creo que hay muchas cosas que hay que tener mucho cuidado. Y por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, para que una terapia de este tipo entre en funcionamiento, le exigen primero lo que se llama estudios preclínicos, que es ver su efecto a nivel de líneas celulares, ya que pasó todos los estudios de líneas celulares, verlo en vivo en animales de investigación. Ya que pasó eso, ver en animales de investigación su toxicidad, su dosis, su farmacocinesis, o sea, cómo se distribuye en el organismo. Ya que pasó todo eso, entonces así vienen los ensayos de fase 1, fase 2 y fase 3, y esos pueden tardar hasta años y tener miles de sujetos en el fase 3 para comprobar. Y si se comprueba que es funcional, entonces ahora sí. Porque esto de que alguien encontró que la genisteína, que es un compuesto que tiene efectos sobre el estrés oxidativo, también produce en células tumorales, las inhibe. Ya vamos a echárnoslos, no, es muy peligroso, ¿no? Y yo que sí los creo, jugos antioxidantes. Y todo eso, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado, porque no tenemos evidencia de qué es lo que sucede a largo plazo, ¿no? Okay. Hay un ejemplo, si me acuerdo bien, es el beta-tocoferol, creo que fue, que se dijo que era anticarcinogénico, y se trató en el caso de miles de sujetos para que lo probaran, en donde ya eran sujetos adultos y podría haber dentro de ese grupo una incidencia de cáncer de pulmón importante, ¿no? Y se demostró, después de años de este ensayo, que no era así, que era perjudicial, que había más casos de cáncer de pulmón en aquellos que estuvieron probando que en aquellos que no lo probaron. Entonces, yo sí creo que es muy peligroso y hay que tener reglas muy estrictas para poder probar compuestos que tienen, entre comillas, capacidad anticancerosa, ¿no? Entonces, un buen consejo para la gente que nos ve es... un buen estilo de vida. Bien. Hay una cosa incontrovertible en cáncer, y que de ahí salió todo este estudio de los agentes antioxidantes. Y hay estudios epidemiológicos muy, muy lindos, en donde si uno consume frutas y verduras muy abundantemente, tiene menos cáncer y enfermedades crónicas. Y es incontrovertible. Eso. Okay. Frutas y verduras. Frutas y verduras, de las que sean. Frutas y verduras. Y de ahí salió esto. ¿Qué es lo que tienen las verduras? Pues polifenoles. ¿Qué es lo que tiene por ejemplo, la cebolla? Se ha oído hablar de que es en el vulgo, ¿no? Sí. De que es anticarcinogénica. Sí. ¿Y qué tiene? Quercetina, que es un compuesto que es antioxidante. Es maravilloso, ¿no? Sus capacidades que tiene dentro de la célula son muy interesantes y se está estudiando mucho. Pero de eso a que ahorita, digamos, esto nos va a resolver el problema, aguas. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien. Ahora, entonces, no tenemos, hoy por hoy, no tenemos una relación estudiada, determinada, clara de
las alteraciones emocionales destapan cáncer. Sí. No existe. Ok. Entonces, avanzando un poquito más sobre esto, también hay muchas mentiras, y digo, ya me adelanté a decir mentiras, Sí. pero yo sé que A lo mejor digo mentiras, que son verdades. de que se cura con células madre el cáncer. Así lo sueltan algunas personas y medios, en fin. No, yo siento que estamos en pañales, ¿no? En el estudio de las células cancerosas para tratar el cáncer. Sí sabemos de las células cancerosas, de las células troncales, de las células madres, y que hay células madres que se vuelven células madres cancerosas, y esas son las que están reavivando la población de células en el tumor. ¿A poco? Y, Wow. y son células que habitualmente no crecen tanto como las células tumorales. La célula madre cancerosa se divide, da células hijas, estas se dividen hasta cierta población y vuelven a dar otra vez las células madre, pero no tienen una capacidad de proliferación tan grande como las células tumorales. Pero estas células, habitualmente muchas de ellas, están sin dividirse y entonces son resistentes a todas las terapias. Y por eso la resistencia a muchas de las drogas que nosotros usamos para tratar el cáncer vienen precisamente de este tipo de células que son muy resistentes para los tratamientos de estas sustancias, ¿no? Y una de ellas es porque no se están dividiendo tanto como las células tumorales. Mencionó usted una sustancia que usan para provocar cáncer en los experimentos. ¿Cuál era? Dietilnitrosamina. Ok, dietilnitrosamina. El dietilnitrosamina, ¿en qué viene para evitar consumirlo, aspirarlo, untarlo? Hablábamos del cigarrillo. Ah, sí. Viene ahí. Okay. Lo han descrito también en bebidas alcohólicas. El estudio de estas sustancias fue fundamentalmente por ingleses, y obviamente el inglés es un bebedor de whisky, entonces yo a ver si había, pues hay trazas de dietilnitrosamina en el whisky, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que es muy importante, y es que muchas nitrosaminas se pueden generar en el estómago. El estómago es muy ácido, y si hay sustancias que tienen aminoácidos con un carbón libre y en un medio ácido, se pueden oxidar y formar nitrosaminas dentro del estómago. Pero esta es otra cosa, ¿no? Pero fundamentalmente está en el cigarrillo y puede estar en algunas bebidas alcohólicas y productos vegetales también, la dietilnitrosamina, ¿no? Okay. Ahora, nos estaba dando como consejo una vida sana, comer frutas, verduras. Carne roja, parece ser que hay una relación entre carne roja y cáncer de colon, ¿no? De colon. Sí, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es uno de los países que come más carne, parece ser que la incidencia de cáncer de colon es de las más altas, ¿no? Entonces, sí hay una relación de carnes rojas con cáncer, ¿no? Solo rojas. Sí, Pescado, se dice que pescado y pollo es menos agresivo que las carnes rojas, ¿no? Ahora, cuando vamos entendiendo esta vida sana, ¿qué papel juega el deporte? ¿No ayuda nada a hacer ejercicio? No, parece ser que sí, hay el ejercicio tiene que ver mucho en el buen comportamiento, sobre todo en enfermedades crónicas, ¿no? Se sabe que la gente que hace ejercicio tiene menos diabetes, tiene menos Alzheimer, tiene menos arteriosclerosis, menos hipertensión. Y sí, yo creo que el ejercicio es esencial en el desarrollo de nuestra vida, ¿no? Bien. Y escuchaba yo que hay
para cáncer de cerebro, por ejemplo, una esperanza futura de la cura en el escorpión azul? Bueno, estos son, creo que trabajos de un compañero en biotecnología, ¿no? En Cuernavaca. O estos son de los cubanos. De los cubanos. Ah, sí, ¿no? Pues se dice eso, ¿no? Okay. Pero... bueno, lo que siento que este es uno de los tumores. Cuando hablábamos de que su malignidad en parte va a depender de su ubicación. Sí. Los glioblastomas, que es el tumor más frecuente, el más agresivo en el cerebro, cuando se diagnostica el glioblastoma, del momento que se diagnostica la muerte, no hay más de 6 meses. Wow. Y precisamente eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? De todos los casos que se han analizado. Y es precisamente porque una de las cosas que tiene el cáncer es que tiene una evolución muy lenta. Y esta es una de las características que debemos aprovechar, porque si tiene una evolución muy lenta, tenemos un periodo en el que podemos nosotros tener un impacto importante en el desarrollo del cáncer. Casi siempre, diagnóstico temprano, buen tratamiento, buena calidad de vida para el paciente, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para hacer un diagnóstico temprano? Ahí está, ese es el chiste. Y esa es otra de las áreas en donde estamos unidos los que estamos estudiando esto, ¿no? Encontrar biomarcadores que sean tempranos. Sin embargo, sí, el problema sigue siendo muy, muy grande, ¿no? Porque si es una evolución lenta y al principio no da síntomas, ¿cómo voy a saber yo usar biomarcadores de algo que no sé que voy a tener, ¿no? Exacto. Audio como... pero hay una serie de poblaciones en que sí es importante. Por ejemplo, todos aquellos que tengan un riesgo muy elevado de tener una neoplasia por las condiciones que tienen, o los fumadores de hueso colorado, o por ejemplo los que tienen cirrosis, en ese tipo de casos, sí, o los alcohólicos crónicos, yo les diría que tengan cuidado y que usen biomarcadores de cáncer de hígado. Eso sí, no se los vamos a dar a los 8,000 millones de habitantes del planeta, ¿no? Pero sí se los vamos a dar a gente que tiene riesgo de tener cáncer. Ahí sí podemos ayudar mucho. Es más o menos parecido al antígeno específico prostático, que después de los 50 años hay que hacérselo, y aunque no es muy bueno, pero es extraordinario porque sí pone en alerta a la persona de que tiene que hacerse estudios mayores si su antígeno prostático es alto, ¿no? Doctor, sobre su trabajo, ¿qué esperanzas tenemos? ¿Cómo vamos? ¿Qué se sabe? Mi trabajo tengo yo dos vertientes, ¿no? Una vertiente es ver el estudio integral de cómo se desarrolla el cáncer de hígado. Y para este propósito, mi arma más importante es que yo tengo un modelo que es extraordinariamente reproducible. Yo hago 3 intervenciones nada más. Doy este carcinógeno que ya le mencioné, después doy un promotor, que es otra sustancia química, y hago una hepatectomía de 3/4 partes, le quito 3/4 partes del hígado a la ratita. ¿Y esto por qué? El hígado es extraordinario, es un órgano que tiene una capacidad de regeneración extraordinaria. Ese hígado que yo le quito, 3/4 partes, en 15 días se repone la masa que yo le quito. ¿En 15 días? En 15 días. Imagínese usted la velocidad con que están creciendo esas células. Y eso es lo que yo persigo, de que doy un carcinógeno, yo altero el DNA de esas células, luego hago que esas células se promuevan, que el medio ambiente que les estorba para seguir creciendo sea amable para ellas y sigan creciendo, y luego doy un estímulo proliferativo, hago que esas células que están ahí empiezan a crecer,
Y todas aquellas que están alteradas van a reproducir la alteración. Y esto es extraordinario, porque a partir de los 6 meses yo empiezo a tener algunos cánceres de hígado. Pero a los 10 meses ya todas las ratas tienen cáncer de hígado. A los 12 meses el 100%. Entonces es un modelo muy reproducible que me permite a mí ir siguiendo paso a paso qué es lo que está sucediendo y qué uso. Lo que he usado recientemente, en los últimos 3 o 4 años, es saber qué genes están expresando a cada paso en el progreso de esta enfermedad. No puedo hacerlo en muchos puntos, es una tecnología cara, pero de los 30,000 genes, yo puedo ver en un solo chip cómo se están modificando, comparándolos con los animales que no están tratados. Hago mi chip del animal no tratado, hago mi chip del animal tratado y veo qué genes se están expresando diferencialmente. Y de esta manera yo tengo a lo largo de 10 puntos, desde que inicio a las 24 horas hasta los 18 meses, que ya el cáncer está ocupando prácticamente todo el hígado y que ya en algunos casos han metastatizado a pulmón. Entonces yo veo qué genes están o callando o disminuyendo o qué genes están aumentando. ¿Y esto de qué me sirve? Al final de cuentas, el protagonista de la historia no va a ser el gen, sino va a ser la proteína. Esos son los catalizadores de las reacciones químicas de la célula. Entonces, si yo veo qué genes están afectando, yo busco las proteínas y veo si estas se comportan igual que su gen, y entonces ya tengo mis candidatos de 2 cosas: ver qué están haciendo esas proteínas y ver las vías de señalización que están dentro de la célula, para ver cómo esa proteína, que está 10 veces más aumentada que normalmente, qué funciones está siguiendo. Y la inversa también es muy importante. Aquellos genes que prácticamente se dejaron de expresar, y veo qué proteínas se dejaron de expresar. Muchas veces hay proteínas que son supresoras de genes y son supresoras también de cáncer. Entonces, el hecho de que estas proteínas tengan un efecto en suprimir la progresión del cáncer, me ayuda a saber si esas están desapareciendo. A lo mejor esa que se desapareció está participando y está liberando el medio para que ese tumor pueda crecer, porque es una proteína supresora, pero que ya no está haciéndose. Exacto. Y de la otra manera son activadoras, ¿no? De esas que se sobreexpresan, de alguna manera, el aumentar su actividad y su expresión están favoreciendo el desarrollo del cáncer. Y eso nos sirve porque esas proteínas pueden ser sitios terapéuticos. Yo puedo en mi animalito hacer o encontrar inhibidores, sustancias químicas que inhiban la actividad de esa enzima, y de esa manera pruebo si al ponerle inhibidor se modifica en algo la progresión del cáncer. O puedo hacer anticuerpos, y son las 2 maneras que nosotros tenemos a la mano: hacer anticuerpos contra esa proteína que va a interaccionar y va a bloquearla, va a bloquear su actividad, y veo si esto puede ser. Ahora, esos experimentos muchas veces para cortar, porque no puedo hacer un experimento de esos en el ratoncito, porque eso me tardaría 1 año en saber si al inhibir esa proteína yo modifico el tumor, ¿no? Y si hago esos experimentos dentro de unos 200 años más o menos, ya tendría la respuesta, ¿no? Pero sí tenemos otra herramienta. En células tenemos estas células que usted dijo, estas células que viven todo el tiempo, las inmortales. Las células inmortales. Estas células que vienen de tumores. Y entonces en esas células tumorales yo busco si la proteína que yo vi en mi tumor, en el hígado, se está sobreexpresando, también se expresa ahí.
Y ahí es más fácil. Ahora tengo muchos mecanismos de cancelar esa proteína en la célula muy rápidamente. Y en una semana yo puedo ver si a esa proteína, que es una célula tumoral que crece indefinidamente, al afectarle esa proteína, ahora deja de crecer indefinidamente o crece mucho más lentamente. Y tenemos unas camaritas en donde tenemos una especie de imitación de matriz extracelular, que es la línea basal que divide los epitelios del resto, y que cuando una célula la invade, perfora eso y migra. Bueno, tenemos unas camaritas, ponemos esas células a las que tumorales, y esas van a pasar esa membrana porque son células tumorales y son invasivas y pasan. Y cuando yo las trato con estos anticuerpos o con estos inhibidores, o cuando yo silencio estas proteínas, ahora veo si ya no pasan. Y entonces así voy armando el rompecabezas y sí, es muy lento, ¿no? Pero esa es la manera en que vamos progresando. Y entonces, de esa manera yo voy, tenemos publicaciones en que hemos determinado proteínas que no se conocían, que estaban involucradas en la progresión del cáncer de hígado, y que con esta metodología yo puedo decir que están siendo partícipes en la progresión del cáncer de hígado. Y entonces, para cerrar, doctor, ¿qué esperanzas tenemos para controlar lo más agresivo? Porque ya vimos que no todos los cánceres son mortales, que algunos se pueden... Bueno, yo siento que vamos a llegar a la mejor, no va a ser posible curar en el sentido de evitar totalmente todas las alteraciones que conlleva el cáncer. Pero yo creo que vamos a encontrar la manera de hacer lo que están haciendo con el SIDA. Que ahora, antes SIDA era mortal a los 10 días, ¿no? Ahora los idosos viven y se han encontrado cócteles de tal manera que el sidoso ya se va a morir a veces de otra cosa que no sea del SIDA. Exacto. Y yo creo que yo espero tener la esperanza de que eso suceda con el cáncer, de que tengamos metodologías y tratamientos que retrasen de tal manera el cáncer que nos tengamos que morir a los 90 años de eso o de otra cosa, pero que tengamos una expectativa y una calidad de vida normal, porque lo importante es tener la calidad de vida. Sí. Muchos de los tratamientos que tenemos hoy en día no dan una calidad de vida adecuada. La quimioterapia. La quimioterapia, la radioterapia. Doctor Saúl, muchísimas gracias. Al contrario. Ha sido un enorme gusto que nos diera la oportunidad de platicar con usted. Un placer y estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Martín.